El mes de Muharram es el mes de Imam Hussein, el mes del luto, es el mes de la libertad y liberación. El mes de Muharram es el mes de conciencia, el mes de amor, amor de Ahlul Bayt, amor de la verdad, amor de Dios. El mes de Muharram es el mes de crecimiento, fidelidad, es el mes de acercar a Dios, ser puro para Dios. El mes de Muharram es el mes de aprender a ser paciente, pensar y reflexionar, unirse con la eternidad. El mes de Muharram es el mes de victoria de la sangre a la espada. El mes de Muharram es una escuela, una universidad que nos enseña la norma de vivir y la forma de morir. Nos enseña morir con orgullo es mejor que vivir humillado. El mes de Muharram es como una escalera para subir, para avanzar, para fortalecer el espíritu. A'udhu billah minash shaitanir rajim. Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el compasivo y el misericordioso. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad وآل محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Bueno, en otra clase hablando sobre el libro Kamil al-Ziyarat, el capítulo de hoy, capítulo 18, ما نزل من القرآن بقتل الحسين عليه السلام, las aleyas del Sagrado Corán que se ha interpretado que corresponde al martirio del Imam Hussein عليه السلام, وانتقام الله عز وجل ولو بعد حين, y la venganza de Dios a los asesinos del Imam Hussein عليه السلام, aunque después de un tiempo. Primera narración de Salih ibn Sahl an Abi Abdullah alayhi salam. Abi Abdullah, ¿quién es? Imam Ja'far Sadiq alayhi salam, el sexto imam. Fi qawlillahi azza wa jal. Fi en. Qawlillah, palabra de Dios, azza wa jalla. Omniponente, exaltado sea su nombre. ¿Qué quiere decir? Cuando tenemos una narración dice Imam Sadiq en tal palabra, quiere decir interpretando esta aleya del Sagrado Corán. Cuando nosotros interpretamos aleyas del Sagrado Corán hay un asunto bastante importante. Nosotros, para entender bien una aleya del Sagrado Corán, debemos saber en qué momento, dentro de qué circunstancias esa aleya ha sido descendida. Y si el profeta del Islam, la paz sea con él, ha dado alguna explicación al respecto o no. Siempre cuando el Sagrado Corán descendía al corazón del profeta del Islam, el profeta del Islam lo explicaba para hacerlo corresponder a la situación.
para que la gente lo entienda mejor. Ahora bien, una pregunta. Si nosotros decimos que se aleja del Sagrado Corán, según esta narración del Imam Sadiq alayhi salam, corresponde al Imam Hussein alayhi salam, tenemos una pregunta, o mejor dicho, dos preguntas. Primera pregunta, ¿por qué no han nombrado a Imam Hussein en el Sagrado Corán? Tampoco han nombrado a Imam Ali alayhi salam en el Sagrado Corán. Es una buena pregunta. Si en el Sagrado Corán ha sido mencionado profeta Moisés, profeta Jesús, Santísima Virgen María, Aarón, Salomón, David, Isaac, Ismael, Jacob, muchas veces, que es profeta Israel. Entonces, ¿por qué no ha sido mencionado Imam Ali alayhi salam? Y muchas aleyas del Sagrado Corán, algunos sabios lo nombran hasta 300 aleyas, algunos incluso hasta 1000 aleyas, que dicen interpretación de esa aleya es Imam Ali alayhi salam. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios no ha mencionado para quitar el pretexto de los enemigos? Dice, mire, eso es. Innama waliyukumullah wa rasuluhu walladhina amanu. Ellos son sus autoridades. Dios, su mensajero, y podría decir Imam Ali, dijo alladhina amanu. O dijo, los que van a dar limosna y están en ruku', están en inclinación. ¿Por qué no han mencionado? Podría decir, Inna waliyukumullah wa rasuluhu wa Ali ibn Abi Talib alayhi salam. ¿Ya? Quitaba el pretexto. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no ha mencionado a Imam Ali alayhi salam? La respuesta que se les doy no es mi respuesta, sino es respuesta de Ayatollah Misbah, nuestro gran sabio maestro Ayatollah Misbah. Una vez yo estaba en la charla que clase de él y él nos explicó. Dijo, ¿por qué no ha sido mencionado Imam Ali alayhi salam? Ahora vamos a ver la ley del Sagrado Corán que corresponde al Imam Hussein alayhi salam, su martirio. Tampoco ha sido mencionado Imam Hussein alayhi salam. Esa respuesta igual es sobre muchas aleyas, o mejor dicho, versículos de la Biblia. Algunos sí mencionan el nombre del profeta del Islam, algunas otras solo dan detalles, descripciones. Y algunos hablan con una lengua simbólica o dentro de parábolas. ¿Por qué así? ¿Por qué no habla francamente, concretamente, claramente? Buena pregunta, ¿no? La pregunta está bien clara, ¿no? Bueno, ¿vamos a responder? ¿O lo dejamos para después? Sí, lo vamos a responder. Bueno, $10 cada uno. Era una clase de un gran sabio. Yo no soy sabio, yo soy un alumno. Y en la entrada había puesto una persona. Cuando alguien quería entrar, le cobraban. Y era muy bueno, ¿sabe por qué? Cuando una persona paga para aprender algo, lo aprende mejor. Cuando sea gratis, ahí no me importa. No he pagado nada para perder. Si duermo en esa clase, no apunto nada en esa clase, no importa, porque no he pagado. Quiere decir, no he hecho nada para perder esa clase. Si lo pierdo, no me importa. Pero cuando sea de pago, ya. Aunque sea $1. Por ejemplo, una película muy fea, aunque sea de lo más, podemos decir, ¿cómo se llama? Sucio, no sé, feo, débil, como quieras definir. Entonces, cuando pagas $1 por la entrada de esa película, bueno, lo hemos pagado, hay que ver. Hasta el final lo vas a sentar a ver. Aunque no te gusta, dices, voy a ver esa película. Porque la he pagado. 2 horas sientas ver una cosa absurda, porque dice, lo he pagado. Pero cuando sea gratis, no importa. Entonces, desde mucho tiempo, eso en la escuela Shia, más que todo, cuando hay un imam en la mezquita que dirige y da la charla, es una costumbre que la gente dé regalo al imam. No es que imam exige, no, imam no exige. Eso es feo, feísimo, que un sabio religioso vaya a exigir. Pero es como un deber que no se pronuncia, que la gente sí paga al imam, como regalo. La cantidad no importa. ¿Por qué es importante esto? Cuando la gente lo paga, lo aprecia.
Tal vez esa persona no lo necesitaba. Como muchos sabios lo cobran. No es que exigen, no dicen nada, pero cuando le dan algo, lo cobran. Y por ejemplo, hay grandes ayatollahs que lo hacen. Y después van a construir mezquitas, van a, construir hospitales, etcétera, etcétera. Pero eso es importante. De igual forma, nosotros vamos a los centros islámicos, a las mezquitas. Cuando una mezquita totalmente ha sido pagada, esa mezquita, por un país árabe, petrolero, Irán, Arabia Saudita, lo que sea. Ahí la gente no aprecia la mezquita, ahí no le importa ensuciar la alfombra, no importa, Arabia lo va a pagar, Irán lo va a pagar. Ese centro, las actividades, la gente son ajenas de todo eso. No lo aprecian. Pero cuando sale de mane de corazón, la gente tenga poco, pero ese poco lo van a juntar y con ese poco van a hacer una actividad. Aunque sea muy humilde, todo el mundo lo va a apreciar. Porque son socios, porque han participado en eso. El Islam creció de esa forma. Entonces Dios eligió al profeta del Islam entre los pobres. El profeta del Islam no era una persona adinerada, de herencia, de mucha plata, aunque existían en tiempos del profeta del Islam personas con mucha plata. Porque Dios, incluso ellos preguntaban o criticaban al profeta, ¿por qué Dios no ha elegido un hombre con mucha plata? Jesús, Moisés, profeta del Islam, profeta Abraham, ninguno no eran de mucha plata, aunque en su tiempo existían personas que tenían palacios construidos de oro y plata. ¿Por qué? Cuando una persona sea así humilde como la gente común corriente, entonces la gente y los más pobres van a participar. Así cuando la fe, a través del pago que haces, a través de lo que estás gastando, ¿sí? Entonces esa semilla se va a crecer en tu corazón. Eso es también sobre los estudios. Si una persona tenga una beca completa, no trabaja nada para lo que recibe, entonces no lo va a apreciar, no importa. La pereza va a dominar a esa persona. Pero cuando una persona dice, trabaja duro y de lo que saca está pagando su universidad, sí lo aprecia. Entonces lo va a aprender mejor. Entonces los chicos de los ricos, de los adinerados, de esa familiar generalmente están en las mejores universidades y muchos de esos jovencitos no estudian. Pero hijo de un agricultor, de un pobre obrero, etcétera, etcétera, con mucha dificultad entran a la universidad y de repente vas a ver que son los mejores y los más estudiosos. Bueno, vamos a volver al tema. Estamos hablando sobre esa pregunta. Bueno, al final de la clase vamos a cobrar. Esa pregunta. ¿Cuál? ¿Por qué el Imam Ali alayhi salam no ha sido mencionado su nombre en el Sagrado Corán? ¿Por qué en muchas salidas del Sagrado Corán habla de ejemplos? Describe el hecho, pero no nombra a la persona. Tiene dos razones, según lo que Ayatollah me explicó y la verdad me parece muy lógico. Dos razones. Primero, nosotros vemos en la historia de la Biblia y después en la historia del Sagrado Corán. En la Biblia, en muchos versículos de la Biblia, nombre del profeta del Islam había sido mencionado tal cual. Ahmad y Muhammad tal cual han sido mencionados. Salawatullah wa salamu alayhi wa sallam. Pero después, cuando los escribas de la Biblia vieron que eso se va en contra de sus intereses, en cuando transcribían libros, porque copiaban la Biblia, ¿no? Entonces poco a poco hicieron sus propias tergiversaciones. Quiere decir, nombrar a nombre del profeta del Islam ha sido causa de las tergiversaciones. Al contrario, cuando tenemos la palabra, pero descripción del profeta del Islam, el santo de Parán, el santo de Hijaz, Parán son montañas de Hijaz. ¿Quién es? El santo de Seir, el santo de Sinaí y el santo de Parán. Santo de Seir,
Jesús, la paz sea con él. Santo de Sinaí, ¿quién es? Moisés. Y el santo de Parán, de Hejaz, ¿quién es? Tú preguntas a un judío. Señor, dice Dios, ha llegado con los ángeles y ha llegado el santo de Parán. Está en la Biblia, Parán, palabra Parán, Farán en árabe. Hejaz. Incluso en los mapas puede encontrar. Dice Parán, sale. Todos lo saben. Pero esto no lo tergiversaron. Pero cuando vamos a ver la palabra Muhammad, lo mal pronunciaron y después lo cambiaron y después lo pusieron meod y después ya, chao. Prácticamente esa palabra lo cambiaron y meod lo separaron. Entonces ya es meod, mucho, ya. No tiene significado de nombre del profeta del Islam. O nombre Ahmad, que lo tradujeron, Paráclito y después un día Consolador. Y imagínate, se perdió todo el concepto. Después agregaron el Espíritu Santo. Quiere decir, cuando los enemigos de Dios llegaron a los libros sagrados, ¿qué hicieron? Cuando vieron los nombres que se iba en contra de sus intereses, tergiversaron el texto sagrado. Eso es la Biblia. En cuanto al Sagrado Corán, Dios ha enviado el último libro exento de la tergiversación. Quiere decir, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna nahnu lahu lahafidhun. Nosotros hemos hecho descender el libro Sagrado Corán y nosotros mismos somos encargados de protegerlo. Dios es encargado de proteger el Sagrado Corán. Pero hay muchos enemigos. Incluso después del profeta del Islam, todas las interpretaciones que el profeta del Islam había dado a sus compañeros, que eran puntopiés al lado de las páginas del Sagrado Corán. ¿Cómo se pone uno? Y ahí abajo vas a poner explicando. Cada aliyah del Sagrado Corán, ahí abajo tenía asbabun nuzul, las causas de descender esa aliyah. ¿Por qué causa llegó esa aliyah? Y la explicación que había dado el profeta del Islam. Sí, muchas aliyahs del Sagrado Corán que corresponden al Imam Ali alayhi salam, profeta del Islam, la paz sea con él, había explicado, eso corresponde a Ali. Pero después, cuando llegó el tiempo de los califas, ellos eliminaron todas las versiones del Sagrado Corán que tenía puntopiés, comentarios. Los sagrados, el Sagrado Corán, las versiones que tenía. El Sagrado Corán es lo mismo. Lo que nosotros tenemos, los shias, los sunitas, todo es lo mismo. Gracias a Dios. El texto, Dios lo ha protegido. Pero Dios, por su sabiduría y también por su voluntad y por sus hechos, ha protegido ese libro. Entonces, sí, todo lo que en los comentarios estaba el nombre de Imam Ali alayhi salam, ya, se lo quitaron. Cuando Abdullah ibn Mas'ud, le mandó, califa de su tiempo, dijo, entrega tu Corán, Abdullah ibn Mas'ud, un gran escriba y un gran compañero del profeta del Islam, él no lo entregó. Lo llevaron y lo latigaron tanto hasta que confesó dónde ha escondido su Corán. Porque él escribía y tenía los comentarios y después quería publicarlo. No. ¿Por qué? Porque en estos comentarios estaba en contra de los omeyas, el profeta del Islam explicó lo que será después de él, y todo. Entonces lo eliminaron. ¿Qué sería si en el Sagrado Corán estaría el nombre de Mu'ali? Entonces harían lo mismo con el Sagrado Corán. Exacto. Eso es primera respuesta. La segunda respuesta. El Sagrado Corán es un libro para todos los tiempos. Sí, muchas aleyas del Sagrado Corán corresponden a algunos hechos de Imam Ali alayhi salam o a algunos hechos de Imam Hussein alayhi salam. Pero el Sagrado Corán no es solamente en un tiempo especial, sino se corresponde cada aleya del Sagrado Corán a cada momento de la historia. ¿Qué quiere decir? Sí, esa aleya del Sagrado Corán corresponde al mejor ejemplo de creyente que es Imam Ali, después del profeta del Islam. Pero eso también se puede aplicar a otra persona. Quiere decir, tú cuando estás rezando, no olvides de los pobres. No diga que yo rezo, entonces no me importan los problemas sociales. Si tienes el rezo, aqamus salat wa yu'atuz zakat. Ellos hacen el rezo y también pagan limosna. Quiere decir, adoración, la religión debe siempre estar junto a la justicia social. Ayuda a los pobres.
que uno es la limosna. Entonces, una religión que solo esté dentro de los templos no es la religión de Dios. La religión debe estar presente en la sociedad, salvando a los pobres, y tú mientras estás rezando debes estar preocupado por los pobres. Ese rezo es diferente. Cuando haces súplica es diferente. No haces tus súplicas para tus propios intereses, para tu propia comunidad. No, siempre estás pensando en los pobres, en la sociedad, ¿qué hacemos? Y si estás pensando en los pobres, debes pensar en el gobierno también. Entonces va a ser una religión que es una religión perfecta. No es una religión solamente de los templos. Entonces nunca caerás en el secularismo ni en el laicismo. ¿Lo ves? Entonces el concepto que Imam Ali alayhi salam está rezando y da limosna cuando está haciendo rukú tiene una interpretación muy amplia que se puede corresponderlo y interpretarlo para nuestro propio tiempo. Entonces la segunda respuesta es sí, muchas aleyas del Sagrado Corán corresponden al mejor ejemplo de esa aleya que es Imam Ali, pero también puede tener otros ejemplos durante la historia. Teniendo esta explicación, vamos a ver las aleyas del Sagrado Corán que, según las narraciones, corresponde al Imam Hussein alayhi salam como el mejor ejemplo de esa aleya. Ana Abi Abdullah alayhi salam, de Imam Sadiq alayhi salam, fi qawli Allah azza wa jal, interpretando esa aleya del Sagrado Corán. وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ. Hemos determinado para los hijos de Israel, para los judíos, en el libro, que ellos corrompan la tierra 2 veces. Entonces, Imam Sadiq alayhi salam explica: قتل أمير المؤمنين عليه السلام وطعن الحسن ibn Ali alayhi salam, el asesinato de Imam Ali alayhi salam, y también herir al Imam Hassan alayhi salam, es 2 de estas, podemos decir, conspiraciones. Entonces nosotros debemos ir a ver las raíces históricas. Los judíos, ¿qué tenían que ver con esto? Es importante. Quiere decir, el Imam te está dando una clave para que vayas a investigar. وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. Y que revelan una rebeldía grande, una desobediencia grande en contra de Dios y de la peor forma. عُلُوًّا كَبِيرًا quiere decir una arrogancia grande en contra de Dios. Y dice, esto es قتل الحسين ibn Ali alayhi salam, el asesinato de Imam Hussein alayhi salam. فإذا جاء وعد أولاهما قال إذا جاء نصر الحسين. Cuando llega el compromiso, primer compromiso, dice, cuando llega auxilio del Imam Hussein, ¿cuándo es? بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. Ese auxilio al Imam Hussein, ¿cuándo es? Dice, قوما, Imam Sadiq dice, قوما يبعثهم الله قبل قيام القائم عليه السلام. Hay un grupo de la gente que Dios lo va a levantar antes de la venida de Imam Mahdi alayhi salam. ¿Ellos qué hacen? Mira, que son hombres fuertes en contra de los enemigos. بعثنا عليكم عبادا لنا. Hemos elegido, hemos escogido entre los siervos, ibadan lana, nuestros siervos, que son obedientes a Dios, uli ba'sin shadid, muy fuertes, tienen una voluntad, una decisión fuerte y que van a resistir en contra de estas conspiraciones. Dice, la yad'un wataran li ali Muhammadin illa ahraquh. Ellos no van a encontrar ningún enemigo del Ahlul Bayt alayhimus salam, sino resistirán en contra de ellos. Usted va a ver Daesh. ¿Cuál es el problema de Daesh? Son enemigos de Ahlul Bayt alayhimus salam. Y vas a ver, esa gente que antes de la venida de Imam Mahdi Dios lo puso, que son fuertes, usted va a ver, ¿quién ahora frenó a ese movimiento terrorista de los Daesh? Ese grupo que muchas veces en una narración del profeta del Islam, a Salmón Farsi, dice Salmón,
de tus compatriotas se levantarán al fin del tiempo. Es muy interesante. De tus compatriotas. Y hay mucha narración. Bueno, no somos tan nacionalistas. Pero bueno, hay narraciones que indican. Entonces dice, وَكَانَ وَعْدُ اللَّهِ مَفْعُولًا. Eso es el compromiso de Dios que se va a cumplir sí o sí. En siguiente narración, Ana Ali ibn Hamza an Abi Basir. Abi Basir es compañero de... Vamos a ver. An Abi Ja'far alayhi salam قال تلا هذه الآية. Recitó esa ley del Sagrado Corán. أعوذ بالله من الشيطان. Abi Ja'far, ¿quién es? Imam باقر. Abi Ja'far, padre de Ja'far. Abi, padre. Ja'far, de Ja'far. Imam باقر alayhi salam. Muhammad باقر, quinto imam. تلا هذه الآية. Recitó esa ley del Sagrado Corán. La ley anterior era Suratul Isra, el viaje nocturno, aleya 4. Este aleya que ahora vamos a recitar, Suratul Ghafir, perdonador, versículo 51. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. Nosotros auxiliamos a nuestros mensajeros y a los creyentes en el mundo material y en el día que se levantan los testimonios. قال, dijo Imam Baqir, al-Husayn ibn Ali minhum walam yunsar ba'du. Dios dice, nosotros auxiliamos a nuestros mensajeros y a los creyentes en este mundo material. Entonces, Imam Baqir alayhi salam dice, Imam Hussein alayhi salam es entre ellos, entre los creyentes, pero en su tiempo no recibió auxilio de Dios. Pero después ya llegó la auxilio de Dios. Thumma qal, entonces Imam Baqir agregó, sí, Dios dice, auxiliamos a los creyentes en el mundo material. Pero ¿cómo es que Imam Hussein es entre los creyentes? Pero ¿cómo no llegó a auxilio de Dios? Imam Baqir explica. Wallahu laqad qutila qatalatul Husayn alayhi salam wa lam yutlab bidamihi ba'du. Sí, llegó a auxiliar de Dios después de Imam Hussein alayhi salam. Sí. Llegó al Imam Hussein el martirio y el gran honor. Pero después llegó a auxiliar de Dios. Sí, puede ser que la sangre del creyente sea derramada, pero esa sangre no estará en vano. Dios va a vengar de esa sangre. Entonces nosotros decimos, mira, en Palestina ocupada, en Yemen, en otro lado del mundo, donde los terroristas, donde los dictadores del mundo están derramando sangre inocente. Puede ser que matas a 1, 2, 3 miles, pero cuando matas más, la sangre es vengadora, viene en contra de ti. Entonces mucho cuidado con la sangre inocente. Dios no perdonará la sangre inocente. Puede ser que pasa un día, 10 años, pero 30 años, después vendrá la venganza de Dios. Entonces, Imam Baqir alayhi salam dice, sí, llegó también a auxiliar de Dios Imam Hussein alayhi salam. Aunque en su tiempo no llegó, pero después. ¿Qué pasó? Dios mandó a matar a todos los asesinos del Imam Hussein. En menos de 3, 4 años, fueron asesinados todos los que habían participado en Karbala en contra de Imam Hussein. A todos se le mataron. La gente cuando se daban, las mujeres cuando se dan cuenta que su marido estaba en ese ejército, le abandonaba y se divorciaban. Las mujeres no permitían que sus maridos vengan a la casa. Dicen, te odio porque has matado a hijo de Fátima, has matado a nieto del profeta del Islam. Entonces dice, walam yutlab bidamihi ba'du. Nadie después fue a vengar por la sangre de los enemigos. Dijeron, esa sangre es una sangre inválida, una sangre vana. Nadie. Quiere decir, cuando hay una guerra, uno hace guerra, después hace guerra, hay una venganza aquí, una venganza otro. Pero cuando Dios venga, nadie le importa lo que pasó. Por ejemplo, en caso de Saddam Hussein, que llevaba el nombre bendito de Imam Hussein alayhi salam, Saddam Hussein era un hijo que después de no sé cuántos meses después del divorcio de su padre, después que divorció, él recién nació. Imagínate qué tipo. Y bueno, este niño era un asesino.
Saddam, nosotros en Irán lo decimos Saddam porque el nombre de Imam Hussein es muy grande. Pero lamentablemente en América Latina es conocido como Saddam Hussein. Y mucha gente dice Hussein y refieren a Saddam. Es muy lamentable. Uno ayer me estaba escribiendo en WhatsApp, dice, cuando yo digo Hussein, porque ellos lo conocen como Saddam Hussein. Saddam Hussein, que era un dictador. Dice, no, Imam Hussein. No le entienden. Que es más conocido Saddam Hussein. Incluso en South Park, en un capítulo, ahí muestra Saddam Hussein que está en el infierno, no sé qué. Imagínate. Bueno, entonces Saddam, como en este caso, cuando lo mataron nadie vino a vengar la sangre de Saddam. ¿Qué importancia tiene? Era un dictador y merecía morir. O Gaddafi. O cualquier otro de esos dictadores. Entonces dice, Dios mandó a matar a todos los enemigos de Imam Hussein alayhi salam y nadie vino a vengar la sangre de los enemigos. Vamos a la siguiente narración. An Muhammad ibn Abi Umair es uno de los más fiables compañeros y es una persona que toda narración que haya sido narrada de él y la cadena hasta él sea correcto, la cadena después de él se considera fiable. No importa de quién y cómo narra. Si es de Ibn Abi Umair, ya, la gente dice, los sabios dicen, esto es una narración fiable. Solo la cadena hasta él debe ser una cadena correcta. Es narración sahih. An ba'd rijalih, de algunos de sus maestros, an Abi Abdullah fi qawl Allah azza wa jal, de Imam Sadiq interpretando esa ley del Sagrado Corán. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. Cuando el niño se le va a preguntar ¿por qué le han matado? ¿Por qué se le han matado? قال نزلت في الحسين عليه السلام. Husayn ibn Ali alayhi salam. Si en el día del juicio final se le va a preguntar por la sangre inocente. Esa ley del Sagrado Corán en tiempos del profeta del Islam indicaba que los árabes, porque tenían muchas guerras y en las guerras se capturaban sus hijas. Y eso era una vergüenza para ellos, que sus hijas sean capturadas por otros, utilizadas por otros, no sé qué. Entonces, cuando tenían una hija, le daba vergüenza y enterraban a sus hijas vivas. Más aún en tiempos de las guerras, cuando tenían problemas, enterraban vivas a sus hijas. Esa ley del Sagrado Corán dice, en el día del juicio final, se le va a preguntar a ellos, se va a cuestionar a ellos, se le va a juzgar por la sangre derramada de los niños, que ellos han enterrado vivo. ¿Sí? Entonces, Imam Sadiq alayhi salam dice, igual es el caso de Imam Hussein alayhi salam, porque Imam Hussein alayhi salam era inocente y le mataron. نزلت في الحسين بن علي عليه السلام. عن أبي الخالد الكابولي. أبي الخالد de Kabul. ¿Kabul conocen? Kabul es una ciudad que siempre ha tenido grandes sabios en Afganistán. También de Harat, de Samarkand. Muchas ciudades de Khorasán en aquel entonces todo se consideraba parte de la región Khorasán. Que hoy en día Khorasán es como 3 provincias de Irán, no más. Pero en aquel entonces era parte de Turkmenistán, Afganistán, incluso hasta Tayikistán estaba parte de Gran Khorasán, que en algunos tiempos tenía su propio imperio, como Ghaznavián. Ghaznavián era un gran imperio que dominaban en aquel entonces. Creo que son para unos 700, 800 años antes. Bueno, An Abel Khalid el-Kabuli, An Abi Ja'far. Abel Khalid el-Kabuli es compañero del Imam Abi Ja'far, Imam Baqir alayhi salam. قال سمعته يقول في قول الله عز وجل. He escuchado que Imam Baqir alayhi salam decía como interpretación a esa palabra de Dios, aleya del Sagrado Corán, que es aleya Suratul Hajj, aleya 39, Hajj la pregnación, aleya 39. A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. Se le ha dado permiso de la lucha, de la defensa a los que han sido oprimidos. Y Dios tiene el poder, es poderoso para auxiliarlos. Imam Baqir alayhi salam dice: قال علي والحسن والحسين. Ellos son Imam Ali, Imam Hassan, Imam Hussein. Porque ellos han sido oprimidos. Porque algunos critican: ¿por qué Imam Ali alayhi salam luchó en contra de Muawiyah? ¿Por qué Imam Hassan luchó en contra de Muawiyah? ¿Por qué Imam Hussein luchó en contra de Yazid? El Sagrado Corán lo permite. Imam Baqir está respondiendo. El Sagrado Corán dice: quienes han sido oprimidos tienen el derecho de defenderse. La defensa en el Sagrado Corán no nos enseña cuando te dan una bofetada, dice adelante, otra bofetada, también si quiere violarme, adelante. No, el Sagrado Corán no lo permite. El Sagrado Corán dice: cuando te van a violar tus derechos y has sido oprimido, no puedes permitir dejarte oprimido. Aquí hay una pregunta, dice: entonces los musulmanes son guerreros, son violentos, ustedes no han aprendido ni perdón ni tolerancia, son seres... Espera. Tenemos dos tipos de acciones injustas. Una vez una persona comete algo en contra de mi persona. El Sagrado Corán, las narraciones y la conducta del profeta del Islam nos enseña. Aquí el perdón es lo que es recomendable. Cuando alguien actúa algo en contra de tu persona, en contra de tus intereses, por ejemplo, tu hermano te quita lo que tienes, un ladrón te roba a ti como persona, ¿sí? Tu empleado no ha trabajado, perdónalo. Eso es la conducta del profeta del Islam. Cuando sea asunto, una injusticia individual. Pero en cuando el asunto sea un asunto que tenga aspecto social, este es ladrón, pero si hoy yo lo perdono, lo va a continuar robando a los demás. Esa persona que me ha atracado y me ha asaltado, si yo no lo voy a denunciar, esa persona llevará la inseguridad a la sociedad. Entonces no es tu derecho, es derecho de la sociedad. Esa persona que ahora es gobernador, esa persona que es alcalde, esa persona que es concejal, etcétera, etcétera, está robando a la gente. Eso no es asunto personal, es un asunto social, de la sociedad. Aquí no se puede perdonar. Entonces, cuando un asunto sea un asunto de la sociedad, no existe perdón. Nadie tiene derecho de perdonarlo. Ningún juez no tiene derecho a perdonar a un dictador. No tiene derecho. No. Ahora ya, por ejemplo, Imam Khomeini, cuando vio Shah, Mohammad Reza Shah Pahlavi, está llevando a los jóvenes a torturarlo porque los torturadores de Savak se habían entrenado en Israel. Mossad enseñaba a ellos cómo torturar a los jóvenes iraníes. Entonces torturaban y de la peor forma, incluso cuando mataban a un joven 17 años, 18 años, en las cárceles de Shah, entonces le mandaban a su familia pagar, escúchalo, decían el pago del tiro. Decían: hemos perdido balas para este bicho. Hemos perdido balas, deben devolvernos el dinero. Yo con un familiar mío, que era un joven universitario, 19 años, en tiempos de Shah, lo llevaron, lo torturaban con cigarrillo, con planchas, con todo. Y después, cuando lo mataron, no entregaban su cadáver para enterrarlo. Y hasta que su familia le pagó las balas que habían perdido en él. Y a las 3 de madrugada entregaron el cuerpo para que la gente no tenga entierro. Enseguida deben ir incluso trajeron tanques para que en el cementerio no haya jóvenes ni movimientos, nada. Eso es lo que hemos recibido de Estados Unidos y de Israel. Entonces dicen: es que ustedes, ¿por qué no son amigos de Estados Unidos ni son amigos de Israel? El problema no somos nosotros somos amigos de todo el mundo, porque el Islam nos enseña. El Islam es la religión de paz. El problema es cuando viene a oprimirnos, y cuando viene a mandar a callarnos, el Islam nos enseña. Ahí tú debes mostrar tu fuerza, tú debes defenderte.
y también a defenderte a todos los pobres del mundo, a todos los oprimidos del mundo. Hay una narración muy fuerte, escúchalo. Cuando una persona es oprimida y permite ser oprimida, en el día del juicio final, a él también llevan al infierno con la misma culpa y el pecado de opresor. Entonces le va a preguntar, ¿por qué me llevan? Yo soy el oprimido. Si no tú permitirías ser oprimido, no te oprimiría. Entonces la persona que se permite ser oprimido también será castigado con el mismo castigo del opresor. ¿Por qué has permitido que te oprima? ¿Por qué? ¿Con qué derecho? Si Dios te ha creado libre, solo debes ser siervo de Dios y solo obedecer a Dios. Tú has aceptado la esclavitud, la colonización, el robo de tu pueblo, el robo de tu nación, el robo de autoridad. Has permitido que te humillan en tu propio país. Dios no lo permite. Entonces la humillación de Dios que viene a los opresores, esto que Dios va a auxiliar, ¿a quién va a auxiliar? A la persona que resiste. Usted ve durante la historia, ¿cuántas veces, por ejemplo, atacaron al Líbano? Una vez los jóvenes resistieron, Dios liberó a ellos, llegó a la auxilia de Dios. Pero cuando ya en tiempo anterior, antes de la Revolución Islámica, cada vez que rindieron, el enemigo se adelantó. El creyente es pacífico, pero también a su vez es fuerte. Entonces, en esta narración que hemos explicado, Dios auxilia y permite a los que han sido oprimidos que se defiendan. Hay dos aleyas más que vamos a leer. De Muhammad ibn Sanan, de un maestro, dice: Sa'altu an Abi Abdullah alayhi salam fi qawlihi ta'ala. He preguntado a Imam Sadiq alayhi salam en esta aleya: وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. Es aleya 33 de Surat al-Isra, el viaje nocturno. Quien ha sido asesinado, oprimido, hemos dado el permiso a sus heredores, a las personas que vienen después de él, el dominio, el permiso, la autoridad de vengar, pero fala yusrif fil qatl, que no se pase límites en la venganza. Que no se pase límites o que no pasará límites en la venganza. Ese verbo, fala yusrif fil qatl, es verbo mudari', se puede interpretarlo como un deber o como una noticia. Escuchad. Generalmente los sabios, los jurisconsultos lo interpretan como un deber. No puedes pasar límites. Quiere decir, por ejemplo, un asesino ha matado a uno, hay derecho de talión, ¿sí? Se le mata igual tal como lo ha matado. Va ante juez, el juez va a dar sentencia y listo. Entonces no se puede ir a matar a toda su familia, no se violar a su familia, no, nada. El culpable será castigado, punto. Pero no se puede pasar el límite a otra persona. Dice, Innahu kana mansura, Dios es auxiliador. O esa persona es auxiliado. Entonces, pregunta a Imam Sadiq, ¿cuál es la interpretación exacta de esa ley de Sagrada? Dice, Dhalika, esta persona, ¿quién va a vengar la sangre derramada de Imam Hussein alayhi salam? ¿Quién? Imam Mahdi alayhi salam. Dice, Dhalika qa'imu li Muhammad. Él es Imam Mahdi. ¿Por qué nosotros ponemos hay que también levantarse, poner la mano sobre la cabeza? Eso es lo que Imam Reza alayhi salam hacía cuando escuchaba el nombre del Imam Mahdi alayhi salam. Dentro de las narraciones tenemos. Cuando Imam Reza alayhi salam, bisabuelo de Imam Mahdi, escuchaba el nombre de Imam Mahdi, por el respeto de Imam Mahdi, se levantaba y ponía la mano sobre la cabeza. Entonces Imam Sadiq alayhi salam dice, esa ley, quien
haya sido asesinado, oprimido, entonces hemos dado permiso, autoridad, dominio a sus heredores, pero no pasen o no pasarán límites en el asesinato, y esa persona será auxiliada. Dice, él es Imam Mahdi alayhi salam, yakhruju, él se levanta, fayaqtulu bidam al-Husayn alayhi salam, viene a vengar la sangre derramada del Imam Hussein alayhi salam. Eso se aplica a dos grupos. Primero, hay grupos en el tiempo de Imam Mahdi que dicen, estamos muy felices y contentos por lo que pasó a Hussein. Si hoy en día se levanta el Imam Hussein, haríamos lo mismo. Eso hoy en día usted lo puede encontrar en los anuncios de Daesh, ISIS. Ellos dicen, si Hussein hoy en día estuviera, nosotros haríamos tal como lo hizo Yazid. Entonces, hay grupos seguidores del pensamiento. Ellos, si Imam Mahdi alayhi salam va a vengar de ellos, radiyat bidalik, estaban complacidos por el asesinato de Imam Hussein. Y segundo grupo, que en el tiempo de Imam Mahdi alayhi salam van a ser resucitados los muy buenos creyentes y los peores incrédulos, hipócritas de la historia. Entonces ellos cuando se resucitan, ellos se integran al grupo de los diabólicos, satánicos, anticristo, todos ellos. Entonces, no solamente ellos van a tener refuerza, nosotros los creyentes vamos a tener refuerza de los creyentes muy fiables que anteriormente han sido fallecidos y se van a levantar. Y también los muy malos van a ser reforzados por los incrédulos, los líderes de la incredulidad de la historia van a ser resucitados. Entonces, Imam Mahdi va a vengar de esos líderes. Dice, فَلَوْ قَتَلَ أَهْلَ الْأَرْضِ لَمْ يَكُنْ مُسْرِفًا. Aunque en ese ejército de los enemigos sean todo el mundo, merecen ser castigados, porque van a estar complacidos por este hecho. Entonces, el número no te dará estar con la verdad. Puede ser en un grupo, sean un grupo muy numeroso y todos falsos. En otro lado, un grupo muy chiquito está en el camino de Dios. Entonces, Imam Sadiq alayhi salam dice, فَلَوْ قَتَلَ أَهْلَ الْأَرْضِ لَمْ يَكُنْ مُسْرِفًا. Aunque en el grupo de los enemigos sean todo el mundo, no ha pasado límites, porque ellos merecen. Si una persona tiene ese pensamiento, ahora Daesh, terroristas, ¿cuántos sean el número de ellos? No importa qué número tengan. Los Daesh, los terroristas que matan a los inocentes cristianos, judíos, musulmanes, sea una persona o sean 10 millones de personas. Ese pensamiento es un pensamiento condenado, que quieren matar a todo el mundo. O estás conmigo o te voy a degollar y te voy a grabar y lo voy a poner en YouTube. Es interesante cómo YouTube o como otros sitios no le van a quitar el video. Si vas a denunciar y no lo quitan. Es decir, ahora redes sociales, Facebook, usted va a hacer primer error, te quita, te cierra, te bloquea, te hace todo. Pero ¿cuántos dicen? Algunos dicen más de 100,000 cuentos activos de Daesh están en Facebook, ISIS. ¿Y cómo ayudan a ellos? Interesante. Dice, لم يكن ليصنع شيئا يكون صرفا فلا يصرف في القتل. Dice, Imam Mahdi alayhi salam no va a hacer algo que pase límites. Bueno, en dos aleyas más para terminar hoy. An Abi Abdullah alayhi salam, esa narración es de Sama'at ibn Mehran, es uno de los compañeros muy famosos de Imam Sadiq alayhi salam, fi qawlihi tabaraka wa ta'ala, la udwana illa ala al-zalimin. Udwan significa pasar límites o ser fuertes, o excepto no hay que ser fuerte o no hay que pasar límites excepto a los opresores. Imam dice, auladu qatalat al-Husayn, los seguidores, los descendientes que son seguidores de los asesinos de Imam Hussein alayhi salam. Ellos sí merecen ser castigados. Es decir, seguidor de pensamiento de los asesinos del Imam Hussein alayhi salam. Si ellos merecen ser luchados y merecen ser, podemos decir, quitados. En otra narración de Osman ibn Isa, an Sama'at ibn Mehran, dice lo mismo. Y en la última aleya del Sagrado Corán, an Abi Abdullah alayhi salam, Imam Sadiq alayhi salam, lo que primera aleya que hemos recitado, Suratul
Esra, aleja 45, dice: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. Hemos prescrito a los hijos de Israel, a los judíos, que corrompan la tierra 2 veces. Dice: قتل علي وطعن الحسن, asesinato de Imam Ali y herir al Imam Hassan alayhi salam. ولا تعلن علوا كبيرا, y que hagan una arrogancia grande en la tierra. Dice: قتل الحسين alayhi salam. Entonces hay que ir a estudiar qué tenían que ver ellos, los judíos y los cristianos, qué tenían que ver con Yazid y qué tenían que ver con el asesinato de Imam Hussein alayhi salam. Nosotros sabemos cuando el profeta del Islam llegó a la ciudad de Medina, los judíos de Medina no quisieron aceptar al profeta del Islam. Entonces ellos, ¿cómo conspiraron después en la historia? Y cómo prepararon y cómo conspiraron, prepararon el terreno para el asesinato de Imam Ali alayhi salam, y después asesinato de Imam Hassan alayhi salam, después asesinato del Imam Hussein alayhi salam. Es una pregunta importante de la historia. Inshallah, mañana vamos a continuar con el capítulo 19, que es علم الأنبياء بقتل الحسين ibn Ali alayhi salam. Lo que los profetas de Dios sabían sobre el asesinato de Imam Hussein alayhi salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajjal farajah. Assalamu alaikum. السلام عليك يا أسير الكربات. السلام عليك يا باب نجاة الأمة. السلام عليك يا أسير الكربات ويا قتيل العبرات. السلام عليك يا أسير الكربات ويا قتيل العبرات. حسين حسين